Gamblers, bienvenido al resumen de la ronda 1 del torneo donde está participando Faustino Oro, que fue invitado a un cerrado que se juega en Yerba Chess Festival en Túnez, con jugadores muy pero muy fuertes, la mayoría les lleva 200 puntos de elo. Luego del resumen de la partida les voy a mostrar un poquito los jugadores que participan de este torneo tan fuerte. Y bueno, y nuestra presencia estelar es Faustino. La ronda número 1 se enfrentó al GM Marc-Andrea Maurici, jugador de 2581 de Elo de Francia. Maurici abre con E4, le responde en E5, caballo F3, caballo D6, alfil C4, alfil C5. La apertura italiana por el momento es todo teórico y normal. Y Fausti plantea una línea con A5. A primera vista parece que el A5 va a servir para evitar alguna eventual expansión de las blancas por el flanco de dama y además para que el alfil tenga esta casilla en A7, ¿sí? Por si en algún momento el blanco se le ocurre hacer un D4, que si lo hace lo va a hacer mucho, mucho más adelante. Pero buscando en la base, vi que de esta línea hay muy pocas partidas. O sea, no es una línea tan jugada. Enroque responde Maurici y alfil A7, ¿no? Entonces le dio la casita para el alfil y el alfil se fue a ese lugar. Alfil E3 propone el cambio de alfiles. Faustino cambia, una jugada que está bien. Y ahora viene el enroque de parte de Fausti y las blancas desarrollan el caballo. Y viene de 5 la ruptura central que en este momento se puede hacer. Recuerde que siempre es importante tomar el centro del tablero. Este tipo de rupturas donde los cambios, ¿sí? No perjudican al jugador que acaba de abrir la posición son buenos. El caballo en D5 está amenazando E3, por lo tanto las blancas juegan dama E2 y ante H6 vino la jugada A4. H6 parece una jugada innecesaria, por eso el módulo la evalúa como una jugada mala. Parece que por el momento no era necesario custodiar la casilla G5. Y caballo B6 juega Fausti, retira el alfil. Obviamente no podemos permitir en una posición abierta como esta que nos cambien el alfil de casillas blancas, porque si no este se va a transformar en una pieza muy poderosa. Retira, dame 7 y E4. Jugó E4 una vez que el caballo se fue de D5, para que no tenga la casilla F4. Si el blanco se apresuraba a hacer E4 antes, bueno, un caballo F4 va a ser muy molesto para las blancas. Alfil E6 y ahora ante este cambio, las blancas juegan caballo H4 para poder hacer uso de la casilla F5. Y acá ya se puede ver que blanco va a intentar atacar el flanco de dama. Entonces ahora caballo E7 custodiando la casilla F5. También vemos que el H6 en su momento debilitó un poco las casillas blancas y torre F3. El pase de la torre por tercera es algo típico que se suele hacer cuando uno intenta atacar, ¿sí?, al rey. Pero también la torre F3 tiene como objetivo traer la torre de A, ¿sí?, para venir a ayudar a su hermana en la columna F o en su defecto, ¿sí?, en un ataque que se pueda dar contra el rey. Torre a D8, torre G3 y rey H7, saliendo de los rayos X de la torre, ¿no es cierto? Jugada muy normal esto. Cuando te ponen la torre en la misma columna está bueno quitar el rey para que no surjan ninguna cuestiones tácticas, para que no puedan surgir esos recursos. Las blancas juegan rey H1, esta es una jugada profiláctica también. La idea es salir de esta diagonal que está abierta y además quizás para un eventual, si es que se puede, avance el peón G. G6. G6 que parece una jugada lógica porque te dan ganas de hacer G6 para poder evitar el caballo F5, porque no queremos que el caballo salte F5, ¿no es cierto? Nos va a tocar en G7 y además ya aparecen también sacrificios tanto en G7 como en H6. Es una jugada que en realidad es dudosa porque el módulo acá le gusta F6. Que no nos gusta jugar este tipo de
de jugadas porque debilita mucho las casillas blancas. De hecho, cuando yo pongo el módulo y veo que hace F6, digo, qué raro. Pero bueno, el módulo se sabe defender, obviamente, es la máquina, pero a simple vista es una jugada que no queremos hacer. Por eso es tan entendible la jugada G6 en relación a F6, ¿no? Porque da la sensación de que F6 está protegido, de que controla F5 y que de esa forma puedo defenderme de un ataque de las blancas. Sin embargo, esto no fue así. No fue la mejor defensa, porque el blanco juega torre F3, rey G7, con la idea de custodiar el punto F6, y ahora las blancas hacen este movimiento. Al módulo le gustaba ir con la dama en F2, supongo que en un momento triplicarse y demás. Por eso evalúa como jugada dudosa. Se dobla de torre, entonces ahora aparece ya esta amenaza. Lo que pasa es que viendo a simple vista da la sensación de que no nos están amenazando nada. Porque a torre F6 nosotros podemos pensar un dama por F6 y cambiar la dama por las dos torres. Recuerden que el cambio de dama por dos torres muchas veces es bueno, ¿sí?, para el que cambia la dama, porque las dos torres valen un montón también. Entonces, como la casilla F6 está custodiada, Fausti captura el peón de A4. Que está esta jugada evaluada como mala, pero por lo que va a venir ahora, porque van a ver que en dos movimientos aparece una jugada brillante, pero además acá hay un tema conceptual. El caballo se va a comer un peón en A4, ¿no? Entonces hay una entrega de material a cambio de un ataque rápido que viene en el flanco del rey, pero el caballo además queda fuera de juego, que esto también es bastante típico en ajedrez, que a veces vos te desprendes del material para que una pieza de repente ya no participe en la lucha. Esa es la idea de las blancas. Primero juegan caballo C4 y luego ante este B6, tratando de defender el peón de A5, que no es necesario en este momento, viene esta jugada que es brillante, que es caballo F5. Un golpe táctico muy importante, y acá vemos la inutilidad de la jugada G6. O sea, G6 en realidad no defendió el punto F5, por eso estaba evaluada como dudosa. ¿Y por qué? Porque cuando te capturan en F5 comen, y ahora vamos a ver que siempre las blancas van a estar amenazando F6 y comerse el peón D, que no solo recupera material o gana material, sino que también lo pone al rey completamente expuesto ante un ataque directo de jaque mate. Dama F6 tiene que bloquear ese peón y ahora juegan caballo por E5, con la idea de que a caballo G4 la dama se tenga que ir y yo pueda avanzar. Y esto es demoledor. El tema, ¿por qué está evaluada como mala? Porque uno dice, pero esto es muy lógico, caballo por E5 para caballo G4 y estoy destruyendo al negro. Acá hay algunas sutilezas. Por ejemplo, las negras jugaron caballo G8. Sin embargo, podrían haber hecho torre FE8. Con la idea que si a caballo G4 yo pueda hacer caballo D5 intermedia, amenazando la dama. Obviamente que si me cambian la dama, yo cambio y las negras tienen pieza de más, porque en su momento sacrificaron una pieza a las blancas, ¿no? Obviamente acá las negras están ganadas. Entonces ante este caballo D5 la dama se retira y ahora la dama puede venir, por ejemplo, a G5. Y entonces el F6 en este momento ya no es tan fuerte porque el rey se puede resguardar en F8. Entonces, de repente las piezas negras se activaron, tanto la torre como el caballo centralizado y la dama que está tratando de defender, y además el rey ya no queda tan expuesto como en las líneas que vamos a ver ahora. Por eso esa sutileza de torre F8 y caballo D5 podrían haber aguantado más al negro. Entonces las blancas comieron N5, jugaron caballo G8 y ahora ante este movimiento dama G5, que es un error porque todavía había tiempo para hacer este movimiento. Torre FE8, que en realidad este movimiento es bueno no solo porque tomás la columna, pero eso no es lo más importante, sino porque le das esta casilla al rey para que se resguarde en F8. Obviamente esto a simple vista no se ve tan claro. Estos son análisis del módulo que obviamente el módulo se defiende bien, pero
ahora en estos momentos, por ejemplo, si retiramos la dama, bueno, la dama se retira y ante estas jugadas volvemos a una posición parecida a la que teníamos, que es rey F8. El rey está más resguardado en F8 y además las piezas negras de a poco están activándose. Nótese en todas las líneas cómo este caballo quedó pintado en A4, que es lo que decíamos, se vino a comer un peón, pero al final no está participando del juego. Es como si el negro estuviese con una pieza menos y la pieza sacrificada no se hace notar. Entonces, caballo por E5, algo a mencionar. El módulo acá le gusta caballo E3 como una jugada ganadora porque ya no existen las líneas de a torre acá, caballo G4, ya no existe el descubierto que veíamos cuando no estaba el peón D5, y entonces cuando la dama se mueve simplemente hago jaque, el rey se mueve, y aunque tenga la casilla F8, estoy abriendo la columna F y con esta jugada amenazando el doble en H7, ¿sí? El rey que no tiene resguardo ahora, porque se abrió no la E, sino que se abrió la F, entonces están en una posición ganada las blancas. Amenazan caballo H7, amenazan torre G3 y el rey no tiene por dónde escapar. Si se viene a G7, hago esto y me estoy llevando la dama. Entonces por eso el módulo acá, en vez de caballo por E5, sugería caballo E3. Me parecía una variante que estaba buena esa sutileza para mostrarla. Sin embargo, las negras se encuentran en una posición difícil. Ahora viene el F6 y ahora el rey se tiene que ir a H8. Entonces queda completamente encerrado. Torre F5, caballo E5 bloquea la amenaza a la torre para con la dama. Bueno, acá sacrifica, no hay mucho para jugar porque se amenazan varias cosas, no solo la dama. Un caballo por F7 seguido de dama por E8. Dama G6 y torre F3. Bueno, hay ventaja ganadora del blanco. La idea es hacer torre G3. Recién el caballo está volviendo. Y obviamente el blanco empieza a recolectar material. Los peones del flanco de damas empiezan a caer. El negro no puede comerse, por ejemplo, esto. Porque acá podemos hacer, no sé, torre G7. Esta amenaza siempre está latente en la posición. Entonces cuando la dama se retira me puedo comer el peón de F7. El caballo queda agarrado con la dama bastante precario en esa posición. De hecho acá también tengo dama de 6 amenazando al caballo y la torre. Acá pierde material en el acto. Entonces caballo por D3 no la tiene, retira la torre, H3. Esta es una jugada de profilaxis. Se hace muchas veces para que el rey tenga la casilla H2 en caso de que alguna vez te quieran hacer un jaque en la primera fila. Como las blancas tienen los tiempos necesarios para hacerlo porque el negro no se puede activar en esta posición, no hay forma de buscar ningún tipo de contrajuego. De hecho acá se ve más claro que a caballo por D3 te pueden hacer torre G7 y te están dando mate porque te comen acá y te amenazan entre otras cosas torre G6 y mate en la siguiente. Entonces está bueno aprender de los jugadores buenos cómo realizan este tipo de jugadas profilácticas para no comerse ningún mate al fondo. Así que el rey tenga un aire, como se dice en el ajedrez. Entonces ahora torre no comió en D3, caballo E6 y seguimos recolectando material con blancas. Bueno, esta posición el blanco la va trabajando de a poco. H4 para que el caballo no tenga dónde ir. H5 fija la estructura. Fíjense en cómo el caballo de G8 no tiene juego, la dama no tiene juego, el rey está completamente encerrado. Y torre E3. A5, bueno, avanza los peones, captura y dama de 8 toma la octava fila. El negro no tiene nada mejor, por eso estoy pasando rápido esta parte y acá viene una jugada, esta, muy bonita, hermoso remate. Si me comen de peón, avanzo y termino coronando, ¿no? Si comen de torre, bueno, dama por eso primero el blanco hizo un dama C8 para tener la opción de dama por, y a peón por dama avanzo y no tiene forma de evitar la coronación en F8. Entonces están ganando. Torre por E3
dama por D3, no hay mucho más, amenaza en G8 y dama I amenazando mate en G7 y a caballo por torre por F6, eliminando la pieza que está defendiendo porque si me capturan, dama G8. Y en este momento Fausti abandonó. Bueno, entonces, pequeño resumen de la partida. Acá me parece que mover los peones de flanco rey no fue necesario, el G6 dudoso, pero muy difícil de entender por qué. Y creo que lo que se castiga en realidad, para decir cuál fue el tema de la partida, es esto del caballo que fue a buscar un peón que estaba alejado y bueno, y por conservar el peón hubo una jugada brillante con un ataque espectacular que fue caballo F5, ¿no? Que está bueno mencionarlo. Bueno, entonces les comentaba, este torneo del 14 de febrero al 23 de febrero es de 9 rondas. Juegan Jules Moussard, que es jugador de Francia, tiene 2595 de Elo, bueno, Maurici, que ya lo presenté, también de Francia, Bacroch 2640, jugador muy reconocido, importante en el ajedrez con mucha experiencia, David Navara, bueno, ni hablar, está jugando para República Checa, tiene 2677, jugador de la elite, con mucha experiencia encima, Ivanchuk, que no necesita presentación, todos conocen a Chucky, Vasily Ivanchuk, que en este momento tiene 2619, pero ya sabemos que fue de los mejores del mundo, ¿sí? En su prime, sigue siendo un jugador extremadamente fuerte, muy creativo, súper táctico, súper dinámico, esos jugadores que queremos mucho por su estilo de juego. Y Daniel Darda, bueno, que tiene 2652, GM también. Marsolo, que tiene 2680, de Irán. Basen Amin, de Egipto. También 2654 jugadores muy reconocidos. Fausti y Bodolor Mursin, que tiene 2657, que es el actual campeón mundial de rápidas, si mal no recuerdo, que se jugó en diciembre. Entonces, estos son los jugadores de este torneo cerrado, donde está participando Fausti, que obviamente necesita jugar este tipo de torneos porque de esa forma él va a conseguir mucho, pero mucho aprendizaje, mucha experiencia e importante en el ajedrez, el roce internacional. Es una de las cosas más importantes para un ajedrecista que quiere llegar a la elite mundial. Así que le deseamos mucha suerte, espero que les haya gustado el resumen, nos vemos en el siguiente resumen o en alguna transmisión. Y bueno, gamblers, cualquier cosa que quieran preguntar en los comentarios, pongan los me gustas y nos vemos prontito.